En las montañas de Boyacá, a más de 3.000 metros de altura, se extiende uno de los páramos más importantes del país. El páramo del Rabanal es un ecosistema único, tejido de frailejones centenarios que capturan la neblina, musgos que guardan la humedad y suelos que filtran lentamente el agua hacia las cuencas. En esta tierra nacen quebradas y ríos que abastecen a pueblos y ciudades, que alimentan los acueductos y regan sembradíos que representan el alimento y el sustento diarios. Pero el páramo no solo es reserva hídrica, es memoria cultural, es territorio sagrado para comunidades campesinas, mineras y ambientales que han aprendido a reconocerse en él. Rabanal es un corazón que late agua, pero también carbón. Mi nombre es Adriana Janet Espinosa Ramírez, soy docente ocasional de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En Colombia nosotros tenemos 37 complejos de páramos, cada uno con unas particularidades desde el punto de vista biótico. Compartimos unos orígenes geológicos por la cordillera de los Andes, pero la altura, la altitud, la humedad relativa y las especies que allí se desarrollan son únicas. En el caso de Boyacá tenemos 7 complejos y el páramo de Rabanal es uno de ellos. Está en el centro del país, en los Andes nororientales, y es uno de los páramos que más procesos de transformación ha recibido a lo largo del tiempo. Recordemos que los orígenes de poblamiento de las Américas y en el caso de Colombia se originaron principalmente en el centro. Entonces, cuando teníamos acá comunidades indígenas, ya ellos estaban habitando estos páramos, razón por la cual estos páramos del centro son de los más afectados. La historia de los páramos en Colombia ha atravesado por distintas etapas, desde el completo desconocimiento por lo remoto de sus ubicaciones y la inclemencia de sus climas, hasta la sobrecarga por actividades humanas asociadas a procesos como la agricultura, la ganadería, la deforestación y la minería. En su superficie, los páramos son inmensamente ricos y esenciales para la producción de agua, pero en su interior esconden riquezas minerales que han sido explotadas por el hombre a través de los siglos. Mi nombre es Jeffer Darío Buitrago Betancourt. Actualmente me desempeño como docente universitario, teniendo a mi cargo la dirección de varios proyectos de investigación relacionados con el estudio de los paisajes, los ecosistemas estratégicos y también el tema de la apropiación social del patrimonio natural y cultural de Colombia. La historia de la minería en Samacá inicia básicamente con esas primeras exploraciones que hicieron los ingleses Martin Perry y Santiago Bruce a mediados del siglo XIX en la búsqueda de hierro para la creación de la segunda ferrería de Colombia, y junto con el hierro encontraron por supuesto el carbón mineral, que resultó bastante beneficioso porque resultó el combustible justamente para esa producción de hierro en esta ferrería a mediados del siglo XIX. Posteriormente, cuando se hizo la conversión de la ferrería hacia la fábrica de textiles, también, por supuesto, el carbón mineral fue el insumo y el combustible principal de la fábrica de textiles. Los mantos de carbón que rodean al páramo del Rabanal representan uno de los recursos económicos más valiosos de la región, y junto con su desarrollo, se dio paso a importantes sueños industriales como la ferrería y la fábrica textil, que posteriormente abrieron las puertas a la minería y a los hornos de acerías Paz del Río. La minería supo traer bonanza a un municipio oculto entre las montañas. Mi nombre es Francisco José Grijalva Silva. En la actualidad estoy dedicado a actividades
independientes: la minería del carbón y la coquización. En este espacio se trae el carbón coquizable debidamente homogeneizado y después de 48 horas se deshorna el horno y por esta boquilla se hace el cargue. Estos hornos tienen capacidad de 5 toneladas. Soy la segunda generación de mineros de Samacá. Mi padre con otros 4 o 5 fueron los pioneros de la explotación de carbón en este municipio. Y cuando el horno cuando se va a deshornar, entonces se tumba esa puerta y se saca con este instrumento. Dios y la naturaleza ha privilegiado el municipio de Samacá, entregándole en sus entrañas el mejor carbón de América para no pasar el Atlántico. En Samacá tenemos 3 clases de carbones: de bajos volátiles, de medios volátiles y de altos volátiles. Todos ellos, los que hoy se llaman carbones coquizables, que es la materia prima para producir comercialmente el coque. Todas las plantas de coquización, por exigencia y como parte del apoyo al medio ambiente, se hacen unas barreras para evitar que alguna polución salga de la planta de los hornos. Samacá no tiene dificultades con el páramo del Rabanal porque ha sido debidamente delimitado, y la cooperativa de productores de carbón de Samacá, que es la titular de 5 licencias de concesión, sabe exactamente hasta qué parte puede extraer ese carbón. Se viene protegiendo este páramo porque es la base de la producción de nuestra agua para la agricultura, para los acueductos veredales y municipales. A diferencia del carbón térmico, que se quema para producir energía eléctrica, el carbón metalúrgico o coquizable es uno de los insumos principales en la fabricación del hierro y el acero. Se calcula que anualmente Boyacá exporta más de 4 millones de toneladas de este mineral a Brasil, Europa y Asia. Sin embargo, esta valiosa entrada económica tiene un impacto en las fuentes hídricas y en los ecosistemas que reposan en las alturas del páramo. Mi nombre es Jorge Marín Jerez Amado, he sido líder social de este municipio, presidente de una vereda, concejal, alcalde. Me he dedicado siempre a la parte social. Nosotros tenemos un bloque que se llama el bloque de Checo al Lenguasaque, que es la que tiene la formación del carbón, que es la formación Guaduas. La formación Guaduas sí se caracteriza por varios mantos de carbón que existen acá en la región, pero debido a su explotación intensa ya y la historia del carbón, que ya lleva varios años, y la mecanización de esa explotación ha llevado a que ya esta minería esté en un proceso de salida. Para nosotros es de una suma importancia el páramo del Rabanal, y por eso le tenemos que hacer seguimiento, porque los mantos de carbón geológicamente están por debajo de esa zona. Entonces ya cuando se delimita el páramo del Rabanal, los mineros pues desde luego que se ven prácticamente perjudicados al delimitar ese páramo del Rabanal. Rabanal durante mucho tiempo ha soportado una gran presión por el cambio en el subsuelo. Hay que estar muy presentes que el agua se mueve a través de todos los ecosistemas y el componente geológico es clave. Entonces nosotros estamos transformándolo a través de la extracción de esos minerales. Entonces cuando se conjuga esa riqueza de minerales, se hace una explotación mal dirigida, nosotros vamos a facilitar que esos otros agentes químicos se estén moviendo y se estén movilizando
hacia el recurso hídrico y obviamente con un potencial afectación a esa biota que nosotros debemos cuidar y en particular algunos agentes químicos que podrían llegar al agua de consumo humano. Desafortunadamente, durante los últimos años, digamos que la actividad minera ha venido ocasionando, digamos, unos efectos que por supuesto son mucho más evidentes y que inicialmente uno los categorizaría como efectos negativos o impactos que deterioran, digamos, la composición de este páramo del Rabanal. De todas maneras, es importante también reconocer el impacto positivo que tiene la minería en términos de generación de empleo, en términos de tributación, en términos de dinamización de la economía samaquense e incluso, me atrevería a decir que también de la economía regional. Pero la minería no es la única actividad humana que genera tensiones con los ecosistemas de páramo. La ampliación progresiva de la frontera agropecuaria ha venido reduciendo paulatinamente las hectáreas de páramo en las zonas altas, transformando un paisaje de frailejones y vegetación nativa en extensos cultivos de papa y cebolla. Eduardo Moreno Rodríguez, mi nombre de pila, nacido un martes 13 en el Hospital Santa Marta de Samacá. En este momento tengo 77 años, de los cuales tengo 57 años al cuidado del medio ambiente. 5 y 15, 5 y 20 estoy tomando mi tinto. Y a las 6 de la mañana preparar los utensilios para ir a ordeñar las vacas, que no son muchas, pero hay que madrugar. Entonces voy, cojo el balde y me voy para ordeñar la vaca, luego a ponerle pasto y luego vengo a alimentar los animales del redondo de la casa. Yo creo que con estas tenemos el almuerzo. Mi papá, él era muy afín con la naturaleza. Yo no permitía que a una planta nativa se le hiciera daño, se molestara, cuídela, no la desbarate. Y luego ya por ahí como a partir del 70, viendo yo el daño que estamos haciendo al medio ambiente, vi que el monte se iba reduciendo porque yo mismo ayudaba a acercar a la finca. Y reducíamos, corríamos la cerca hacia el monte. Mi papá decía, no señor, no se metan al monte, acérquenme aquí por fuera. Me puse a pensar, ¿y por qué? ¿Para cuento de qué no cortamos, no tumbamos este pedazo, hay que lo coman las vacas? No, porque entonces va a sufrir el monte. Y eso me enseñó a ir conociendo de que uno no debe atropellar el medio ambiente. El problema del páramo en sí, el mayor problema que hemos tenido es la agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura no tiene una política de sustentación para la persona que vive de eso. Debe generarse una política por la cual yo pueda vivir de 5 cargas, de 10 cargas que siembro, de 20 cargas de papa, y que sé que me van a producir 10 millones, 20 millones, lo que sea, que me permite vivir y educar a los hijos, transportarme, en fin, todas las necesidades. Y eso no lo hay. Pues entonces, mientras no se genere una política de sustentar ese cultivo para que no atropelle hoy el páramo, cuando ya estemos bien pobres, ¿qué hace ese campesino? Pues meterse más al monte, tumbar más monte, a punta de asadón, o si tiene con qué pagar el tractor, mete el tractor en reversa hasta donde pueda subir y destruye más, para ver si sembrando más papas puede ganarse el sustento para mantener su familia. Se estima que una tercera parte de los territorios de páramo se han visto afectados por actividades asociadas a la agricultura. El uso de agroquímicos sin los debidos cuidados impacta en el suelo, abriendo camino a la erosión y la degradación. Irónicamente, la siembra expansiva limita los recursos hídricos del páramo,
que resultan esenciales para la producción de alimentos. El páramo de Rabanal es un ecosistema muy importante dentro de la regulación del ciclo del agua. Este páramo está recogiendo agua que viene desde los llanos, desde los bosques, desde la Amazonía. Recordemos que la alta montaña se convierte en un sitio donde se está condensando esa gran cantidad de agua que se mueve a través de lo que se denominan los ríos voladores. Todos los ecosistemas están participando en el ciclaje del agua y en este caso particular de nuestra región, los páramos van a ayudarnos a procesos de condensación. Sin embargo, el páramo requiere de la vegetación y también del suelo y de ese componente geológico que nos ayuda a que el agua se condense en la vegetación, baje al suelo y vaya fluyendo lentamente hacia las zonas bajas. Entonces, hay que reconocer la interdependencia que tenemos en general de los ecosistemas para que el ciclaje del agua se dé. Estas actividades económicas han generado unas afectaciones en la estructura ecológica del páramo, al punto que pues se ha venido notando un deterioro en la capacidad productiva digamos, de recurso hidrográfico y también, por supuesto, un deterioro en esa composición del paisaje del páramo. Por supuesto que, digamos que esa perspectiva, digamos, de la disponibilidad o la capacidad hidrográfica del páramo resulta relevante. Aproximadamente 500.000 personas que habitan la ciudad de Tunja y los municipios de Samacá, Venta Quemada, Ráquira, Lenguasaque, Chocontá y Susa se benefician de la producción hídrica del Rabanal, que es el punto de partida de importantes acueductos como la represa Teatinos, que abastece a la capital boyacense. El páramo es estratégico para campesinos de las tierras altas y de los valles que encuentran en sus tierras su forma de vida. Precisamente una de las cosas que nos admiramos aquí cuando éramos pequeños era de que en todas estas cordilleras, en todas estas lomitas, había frailejones, y unas matas grandotas, pero no había conciencia de qué era eso ni para qué era. Ellos nacen a partir de los 2.900 metros de altura, de ahí para arriba empiezan a nacer los frailejones. Ya a partir de los 3.000 metros ya es prácticamente páramo. Y el páramo es un ecosistema en que hay frailejones, hay cardones y hay unas especies nativas que no las encuentra uno un poco más abajo. Aquí está la Espeletia rabalensis y está la Espeletia de hojitas pelucitas, que es la que más produce, la que más capta el agua del medio ambiente. Se necesita una concienciación y una concientización. Hay que llevarle eso al plano de la conciencia, no solamente del campesino, del que estamos destruyendo aquí abajo, sino del poderoso que viene a destruir y a llevarse la riqueza del páramo. Yo tengo derecho al agua, yo tengo derecho a X cosas, al aire limpio, pero debo tener las condiciones necesarias para ejercer ese derecho, para gozarlo. De lo contrario, lo dejo perder. Al impacto de la minería y de la ampliación de la frontera agropecuaria, en el Rabanal se suma el evidente deterioro de la vegetación nativa, que a través de los años ha tenido que soportar procesos de deforestación y cambio por especies foráneas, que ante el desconocimiento terminaron por convertirse en invasoras del territorio de páramo. Mi nombre es Jairo Atara Parra, edad 65 años. La mayoría me he dedicado como ambientalista, soy tecnólogo ambiental. Nosotros somos acá de Samacá, mis abuelos, tatarabuelos, yo soy de la vereda Salamanca. Y me he criado casi la mayoría sembrando árboles. Aparte de eso, trabajar como agricultor.
Mi padre trabajó en Acerías Paz del Río. Él nos llevaba allá a sembrar árboles y pues él falleció y mi madre ya conocido los ingenieros nos llevaron que como chicos que siguiéramos reforestando, pues nos dieron la oportunidad. Así que a la edad de 16 años y medio me vinculé con Acerías Paz del Río en el 76. Y comenzamos ahí con un contratista. Después la empresa me dio la oportunidad de ser el dirigente ahí de los viveros. Estuve pendiente de los viveros donde se producían todos los árboles. En la década de los 80s, ante la necesidad de generar procesos de compensación ambiental por los impactos causados por la minería, diversas empresas generaron un proceso de reforestación y siembra de pino. El programa, apoyado por entidades multilaterales, incentivó el recambio de cientos de hectáreas de frailejones y cardones por árboles de gran altura que terminaron por transformar el paisaje. Solo años más tarde, se tendría conocimiento del daño que se estaba causando al páramo. Y las siembras, pues en ese tiempo, desafortunadamente, y si no ahorita estaríamos pues ya hasta presos. Todo el páramo que se sembraba en ese tiempo hacíamos guardafuegos, que llamábamos, y se le metía candela a esos pajonales y al frailejón. Entonces se dejaba unos 15 días que asentara toda la polvadera de la quema y se comenzaba a hollar para alistar en los siguientes 3 meses sembrar. En ese tiempo sí casi no, pues no había nada de restricciones. Así que en partes se taló hasta nativo para sembrar eucalipto. Y acá en el páramo pues desafortunadamente se hacían esas quemas para las siembras. Estamos como en un momento en el que hay una gran cantidad de presiones sobre los ecosistemas, una pérdida de biodiversidad. Perder biodiversidad en los páramos es un tema en el cual hemos estado enfocados más o menos desde los años 90, cuando pusimos la Convención por la Diversidad. Socialmente estamos entendiendo cada día más que es importante cuidar las especies, pero también cuidar los ecosistemas y las funciones de esos ecosistemas. Años más tarde, el proceso de sustitución de especies consideradas invasoras comenzó y hoy en las tierras donde antes había gran cantidad de pinos han comenzado a renacer los frailejones, ya sea por la mano del hombre en procesos de resiembra o por la increíble capacidad de resiliencia de estos ecosistemas. Se está haciendo unas resiembras de nativo. Entonces la empresa que está encargada de hacer la tala, ellos están haciendo unas siembras de árboles nativos. Y como no son árboles tan frondosos o tan grandes y que ellos ayudan al medio ambiente porque no son consumidores del agua. Y pues eso hace que sigan naciendo algo otras especies que quedaron semillas ahí y pues vaya creciendo el bosque nativo y ya pues teniendo bosque nativo digamos que la misma humedad de la neblina que hace acá que se detenga por los árboles y se descondense, entonces hacemos que la humedad pues vuelva a aparecer el agua. El páramo del Rabanal siempre lo he imaginado en los próximos años siendo un modelo de sostenibilidad ambiental que sea un referente para los demás páramos de Colombia. Porque así como nosotros vemos que actualmente existen esas tensiones y ese conflicto ambiental entre los diversos actores, muy seguramente vamos a poder como agentes económicos, como actores sociales, la capacidad de empezar a negociar, a concertar y sobre todo a coincidir en una visión de largo plazo para el páramo. Los páramos no se pueden cuidar excluyendo a las comunidades humanas. En un país que es tan altamente inequitativo como el nuestro, nosotros no podemos crear una brecha adicional haciendo una expulsión de los territorios de esas personas que han cuidado y cultivado
y mantenido esos páramos. Tenemos en cambio que hacer un esfuerzo mayor en que ellos entiendan los procesos de restauración y nos ayuden a nosotros también los científicos a que entendamos cuáles son las especies que para ellos son importantes. No podemos dejar que simplemente se delimite un páramo, se saquen unas personas y no se reconozcan esos derechos que ellos también tienen sobre esos territorios. En la región, el ecosistema de páramo y las actividades humanas forman una simbiosis de la cual depende la vida. Mineros, campesinos y ciudadanos deben trabajar juntos por su preservación y cuidado, entendiendo que debe existir un equilibrio entre economía y vida. Tanto la minería como la agricultura son el motor que mueve a Samacá y debe continuar desarrollándose, pues de ellas depende el sustento de sus pobladores y por ello es posible y esencial que se encuentren consensos que nos permitan vivir y coexistir entre páramos y socavones.